¿Cómo estamos? Espero que bien, porque cuando las cosas son adversas es cuando vamos a demostrar de verdad que tenemos un Dios poderoso, un Dios creador, un Dios que puede hacer las cosas difíciles que nosotros no podemos hacer, un Dios que se puede mover en el imposible nuestro para Él hacer lo que siempre hace, bendecirnos, darnos gloria, porque Él nos da gloria cuando Él se manifiesta en nosotros. Y estamos hablando de lo que es el reino de Dios sobre la tierra. Y cuando hablamos del reino de Dios sobre la tierra, estamos hablando de un estilo de vida, de una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de hacer, una forma de movernos, en donde no dependemos de lo que nosotros sabemos, ni de lo que nosotros hemos aprendido en el sistema en el que nos hemos movido por años. Desechamos todo eso para comenzar a movernos por lo que Dios dice. Esperamos y sin ninguna tacha, sin ninguna duda, sin ninguna falta, del que nos rescató y nos redimió, terminará de hacer la obra en nosotros día a día. Y no que no tengamos dificultades, vamos a tener dificultades, pero tendremos a Dios, no de nuestro lado, ni de la derecha ni de la izquierda, nos rodeará porque el ángel de Jehová acampará alrededor nuestro y nosotros estaremos debajo de sus alas. El hábito de Dios, el vestido de Dios, sus faldas van a cubrir el templo y nosotros somos el templo de Dios porque hemos decidido que Él mora en nosotros. Entonces sus faldas tienen que protegernos, sus faldas tienen que cuidarnos. Eso es el pensamiento del reino. Pero estábamos hablando en el capítulo anterior que el gran problema para movernos en el pensamiento y en el hacer de Dios es la duda. Cuando tú caminas pensando entre que puede ser y que no puede ser. En el momento en que tú permites que la duda llegue a ti, tú estás decretando dentro de tu ser, dentro de tu mente, que pensamientos que vienen de diferentes lugares, de diferentes personas, información que te llega por internet o por televisión, que solamente te dice que todo está malo, que hay una crisis tremenda, solamente te informa muerte. Cuando tú estás dejando que esos pensamientos te invadan, que es difícil, que no es momento para hacer, que es momento para recogerse, cuando todo eso está haciendo, va a comenzar a entrar la duda. La duda va a traer temor, el temor va a traer pánico. En la medida que esto empiece a funcionar dentro de ti, tú eres el único que puedes decidir hasta dónde la duda va a comenzar a tomar control de tu ser y te va a coger de la mano con su hermana el temor, el miedo, el pánico, y te va a pasear por todas las cosas mostrándote de que es imposible y que no se puede hacer. Siempre el temor vendrá a nosotros, porque el temor es saludable hasta el punto de vista que te hace frenar un poco para mirar. Pero el temor es una desgracia cuando comienza a gobernar tu vida. Cuando lo que tú temes, tú comienzas a verlo, a dibujarlo, y entonces el potencial de creación de Dios para poder ver las imágenes que Dios presenta en tu mente, porque pensamos a través de imágenes, de que sí se puede, ahora tú las has desechado para colocar en tu mente las imágenes que te avisan muerte. Y no que el temor o la duda sean mayor que los pensamientos de Dios. Porque si los pensamientos de Dios entraran, la duda, el temor y los miedos desaparecerían.
porque todo pensamiento de Dios es superior en vida y en potencia que cualquier duda o temor que llegue a tu vida. En nosotros está aceptar el temor, prendernos de su mano y que nos lleve por las tinieblas del miedo y el pánico. O tendremos el dominio propio para acordarnos de que nuestro Dios es grande y comenzar a pensar en los pensamientos de Dios y comenzar a darle solamente cabida al ADN de Dios, aquello que es mejor que una quimioterapia, aquello que le hacen a las personas cuando tiene cáncer, que le están inyectando vida. Pero los pensamientos de Dios son superiores que la quimio, porque ellos entran y garantizado, mega retra contra garantizado, que van a cambiar tu pensamiento, tu manera de vivir, tu hacer y tus resultados. Entonces, ayer nos habíamos quedado en esto de la duda, y digo ayer porque yo no sé si estará viendo el capítulo seguido o lo pusiste ayer y vas a ver la continuación. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estos dos versículos los tomamos para desarrollarlos casi que completamente en la enseñanza anterior, pero nos llevaron a Romanos capítulo 5. Y estábamos desarrollando Romanos capítulo 5. Ok. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hasta ahí terminamos el capítulo anterior. Entonces, proseguimos hoy. Y dice, hay un fuego de Dios aquí impresionante. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero hay un fuego, me siento arder aquí. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Ok, aquí hay cosas interesantes. Por ejemplo, dice que en medio de las tribulaciones nos gloriaremos en Él, porque sabemos que de Él vendrá la paciencia. Dice que la paciencia va a producir carácter probado. Ok, quiero devolverme a algo que en días pasados estaba compartiendo contigo. Mira lo que es esto. El carácter que produce el movernos en paciencia, sabiendo que nuestra fe va a producir. Mira lo siguiente. Cuando tú tienes un carácter de fe, tienes la motivación necesaria para poder moverte en una actitud que es la disposición de ánimo que uno manifiesta para poder colocar la capacidad que uno tiene, el talento que uno tiene, el don que uno tiene, para poder creer. Ahora, uno cree cuando uno puede ver lo que Dios dice. ¿Cómo así? Sí, Dios dice algo y nosotros tenemos que mirar lo que Dios está diciendo. Si tú no eres capaz de ver lo que Dios está diciendo, entonces tú no puedes creer,
Cuando tú puedes ver, es cuando tú has creído que Dios lo va a hacer, y entonces es alimentada tu motivación para poder hacer. Entonces, la paciencia se va a desarrollar cuando tú puedes en paz estar esperando que aquello en lo que tú has creído va a obtener su resultado. Entonces el carácter comienza a formarse en la fe cuando tú puedes esperar confiadamente que lo que Dios te ha dicho y que tú has meditado en eso, que lo has colocado en tu mente y en tu corazón con la seguridad de que Dios lo va a hacer, y no dudas y no permites que la duda venga a ti, sino que por el contrario te motivas para... Mira, esto es bien importante. Una vez que llega la motivación a tu corazón de que Dios va a hacer las cosas, tú tienes diariamente una iniciativa. ¿Una iniciativa en qué? En que tú te vas a mover sabiendo que Dios lo va a hacer. La motivación tuya te lleva a que tú tomes una actitud de acción. Cuando tú estás en duda o en temores y tú tomas la decisión de activarte, de ir al encuentro de lo que Dios te ha prometido, porque la mayoría de las personas fracasan porque aunque tienen la iniciativa para hacer, la duda llega a sus corazones y lo frena, y entonces empieza a decir, lo hago más tarde, lo hago mañana, no voy a esperar que no llueva, no, voy a esperar que venga fulano para que me ayude, voy a esperar que haya un equipo para poder hacerlo, y se le va toda la vida esperando que llegue la ayuda, y tuvo iniciativa, pero fue aplacada la iniciativa porque la iniciativa tiene que ir acompañada de una actitud. La actitud te enseña que tú tienes que moverte hacia adelante, hacia donde tú puedas hacer las cosas que llevan a que Dios las haga. Cuando tú estás colocado en querer hacer las cosas, es cuando Dios se va a mover. Qué bueno, qué gracias por haber entendido eso. De que cuando tú tienes la actitud para hacer las cosas, tu iniciativa va a tener recompensa. El problema de la duda que se anida y no te deja caminar es cuando tú dudas, colocas la palabra del Señor a un lado, la tomas, la metes dentro de ti, pero no permites que la iniciativa empiece su camino, porque una vez que tú lo hagas, el temor va a desaparecer. Pero una vez que no lo hagas, abres la puerta para el temor. Y este va a llegar a tu vida y va a permitir que tú entres en miedo, en pánico, y va a controlar todo tu carácter. Porque lo va a hacer dependiente de circunstancias ajenas. Cuando tú empiezas a accionar los pensamientos de Dios en tu vida, los pensamientos de Dios son mayores que las dudas y los temores. Una vez tú empiezas a activarlos y comienzas a caminar, a vivir por ellos, a buscar por ellos, inmediatamente Dios toma control de la situación y hace que los miedos y los temores sean expulsados. Otra cosa que hace la iniciativa y el tomar la acción, te va a enseñar
día a día, a esforzarte, no pensando en lo que no podías hacer, no pensando en la gente que estás esperando que venga para que te ayude, no esperando en que fulano te dé la mano, no esperando a que sea el tiempo propicio, no. Una vez tú accionas el moverte, motivado por tu iniciativa, inmediatamente ese esfuerzo se convierte en una fuerza dentro de ti, porque ahora tú no estás evadiendo las responsabilidades y el trabajo que da el moverse, porque para moverse hay que esforzarse, hay que adquirir responsabilidades y hay que trabajar. Yo me asombro no solamente con las personas que no están en esta actitud, sino los ministerios, porque estoy bien seguro que hay un alto porcentaje de lo que va a ser mi vida, va a ser alertar, exhortar, llamar y retar a los ministerios. Ven cómo los demás crecen y ellos no crecen y dicen, no, es que el Señor me mandó a ser pastor de 50 personas, de 100 personas, de 200 personas. Es que es mejor tener 50, 100 o 200 bien preparados que tener 1000 sin poder siquiera hablar con ellos, o 2000 o 5000. Esa es una mentira de la mediocridad, esa es una mentira del temor, esa es una mentira de adquirir responsabilidades, esa es una mentira de esforzarse, eso es una mentira que es del infierno, que no es del reino, porque hasta donde yo sé, el Señor miró a las multitudes y su corazón se llenó de compasión de mirar y ver que no tenían pastores. El hombre del reino no se queda quieto. Tú vas a conocer un hombre del reino porque no es pacífico en su carácter. No se está quieto. Anda buscando cómo agradar a Dios. Anda buscando cómo servir a Dios. Anda buscando cómo hablar de Dios. Toma las responsabilidades rápidamente de lo que está enfrente de él. Nunca dice no se puede, o estoy esperando que fulano venga, o estoy esperando que sultano me ayude. Un hombre de reino sabe que él es el motor. A él no le interesa lo que los demás vengan, aunque vengan. A él no le interesa que el tiempo esté malo. A él no le interesa que la economía esté mala. Él empieza los planes de Dios sin pensar de dónde va a salir el recurso. Él sabe que su Dios es poderoso para crear y para dar caminos que te lleven a la economía. Porque Él sabe que si tú haces algo bueno para Dios hoy, mañana los que van a recibir el cambio, los que van a llegar al éxito, los que van a ser fortalecidos por la palabra de vida de Dios, no por la duda, y que van a aprender que en medio de la tribulación es un momento maravilloso. Sí, como dice el hermano Santiago, maravilloso. ¿Por qué? Porque es el único momento en que podemos ver los milagros, las señales y la mano de Dios en lo sobrenatural. No le huimos a las dificultades. No le huimos a los momentos difíciles. No le huimos a lo que nadie se atreve a hacer. Por el contrario, empezamos todo lo que nadie hace, adquirimos las responsabilidades que los demás no quieren, y estamos dispuestos a formar discípulos para que tengan el mismo carácter de Dios y tengamos el pensamiento del reino. Alguien tiene que atreverse. Hay que dejar la mediocridad, porque la mediocridad nos tiene amarrados por la duda, por el temor, por el no se puede.
Pero cuando tú sabes lo que el Señor hizo en ti, entonces tu paciencia está depositada en que en paz tú vas a esperar que la ciencia, la sabiduría de Dios aplicada en tu vida te va a traer no solo esperanzas, sino convicción de que mientras tu norte sea Dios, tu cónyuge tiene que ser mejorado o arreglado, aunque tú lo veas mal. Tú vas a comenzar a colocar en tu mente las imágenes de lo que Dios dice que puede hacer con él. Cuando tú ves a tu hijo mal, comienza no a confesar solamente bien. Porque hay gente que cree que por confesarle al hijo, hijo, estoy orando por ti para que Dios te cambie. Pero por dentro está diciendo, cada vez que lo mira, mira cómo está desastroso. Está marihuanado, está drogado, está borracho. Esa es la imagen que tiene en su mente. Esa imagen se llama duda. Cuando tú puedes quitar esa imagen y comenzarlo a ver bien vestido, o a la niña bien vestida, la estás viendo ir a su colegio, a su universidad, la estás viendo sacar su título, trabajar por él, ir a la iglesia, servir en la iglesia, entonces ya no estás confesando solamente, estás creyendo. Y así sucede con todas las cosas. Hay gente que si en su lápida se pudiera escribir algo, el epitafio tendría que decir más o menos, aquí yace el hombre más rico del mundo. Y si otro viniera y dijera, oye, pero colocaron el letrero equivocado, este hombre siempre vivió en miseria, el que está leyendo el epitafio podría decir, sí, él siempre pensó y quiso ser rico, tenía las ideas para ser millonario, pero siempre le faltó la actitud, la motivación seguida de acción, la iniciativa de empezar a hacer. Nunca se limitó por el dinero. Sabía que su idea era de oro, sembrada de la mano y del pensamiento de Dios. Se necesitaba carácter, se necesitaba enfrentar la dificultad, porque el hombre que huye en medio de la tempestad terminará siendo mediocre o por debajo de la mediocridad. Porque aquel que no enfrenta sus responsabilidades y que no está dispuesto a trabajar, que solamente está esperando en levantarse tarde porque él dice que está en reposo y que el deleite está en dormir hasta las 9 o 10 de la mañana. Y entonces tiene que comer muy despacio y no que sea malo, pero gasta el tiempo en después una siestica de 1 o 2 horas. Y entonces después hace 2 vuelticas y llega y entonces vuelve y se apoltrona a seguir su vida rudimentaria de televisión o internet, porque eso es lo que tenemos hoy en día, o la informática de cualquier manera, o el gastar el tiempo con los amigos que no producen, en vez de juntarse con gente que tenga en su corazón la fuerza y la potencia de Dios para que puedan intervenir tu carácter y te hagan mirar que hay algo más que lo que estás haciendo. De eso se trata esto. El reino de Dios es eso. Ese es el estilo de vida, el modo de ser, de moverse, que estamos compartiendo contigo. No me lo estoy inventando, está aquí en la Biblia. Y dice, carácter probado, y el carácter probado esperanza. Carácter probado. Dios es maravilloso. Y ese carácter probado va a dar como resultado esperanza. Esperanza es cuando tú ves la luz de que algo va a pasar. Y carácter probado es que ya tú fuiste probado en lo que Santiago dice. Tened por sumo gozo, hermanos míos, que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia produce. Cuando tú en medio de las pruebas
puedes darte cuenta que tu carácter ha madurado porque tú solamente te mueves por lo que Dios dice y no solamente lo piensas, no solamente lo hablas, no, tú tienes la motivación suficiente para tener la iniciativa de ir a hacer, porque ese es el problema. Nos levantamos con candelita, como la de un cerillo, como la de un fósforo, pero empezamos a buscar todas las cosas por las que no la podemos hacer. Entonces esa motivación que teníamos se muere porque no tenemos una iniciativa de que nosotros tenemos que producir, adquirir responsabilidades, trabajar por nuestra visión, trabajar por nuestra meta. Si los ministros, en vez de estar esperando que cada 8 días la gente le lleve las personas para él sumar almas para Cristo, estuviera con equipos al frente, yendo al frente de los supermercados, de las galerías, como tú le quieras llamar, de los malls, en donde se reúne la gente, y estuviera con equipos de personas que no anden con la Biblia, no porque sea penoso llevarla, sino porque estén tan llenos de Dios que cuando abran su boca le impartan a la gente la vida que Dios ha cambiado en ellos. El problema es que cuando salimos a evangelizar, la gente piensa que cogiendo a otra persona, decirle, es que Mateo dice, es que Lucas dice, es que Efesios dice, es que es... No, eso no le va a impresionar a la gente. A la gente le va a impresionar que tengas un carácter con una actitud hacia adelante. Porque la prosperidad de Dios en el hombre o en la mujer es una persona que siempre va hacia adelante, que no lo detiene nada, que sabe que lo que Dios lo mandó a hacer, él lo va a alcanzar, que sabe que su talento y el don que Dios le puso es para que produzca bienestar para él, para su familia, para los vecinos, para la iglesia, para la ciudad. Gente que sabe que es factor de multiplicación, gente que sabe que es factor de cambio, gente que sabe que a donde entra, la luz de Dios entra, porque Él es el cambio. Sus actitudes van a enseñar un comportamiento diferente a lo que los demás hacen. Eso es ser responsable. Eso es trabajar. Por eso ese carácter que está probado siempre te va a producir la esperanza de que Dios lo va a hacer. Y dice el versículo número 4, y la paciencia, carácter probado, y carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y cuando tú veas la luz y comiences a mirar lo que no se ve, la esperanza es esperar algo que tú sabes que viene pero que no lo ves. Pero en el momento en que tú comienzas a ver tu esperanza realizada, no te vas a desilusionar. Entonces tu energía, tu fuerza está caminando con la decisión, con la actitud de cambio, porque tú entiendes que aún en medio de las tribulaciones tú vas a estar gozoso, no por la tribulación, sino porque estás a punto de ver la mano de Dios en los hechos que te atribulan, porque Dios siempre va a ser el resultado de la necesidad que tú tengas. No importa cuál sea tu necesidad, Dios es la respuesta de lo que tú necesitas. Él se va a convertir en la necesidad resuelta, siempre. Y entonces dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más,
habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, me encanta ese, y no solo esto, no solo de lo de la salvación para la vida eterna, y no solo el ayudarnos en este tiempo y en este momento, sino, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido reconciliación. Nadie se podrá gloriar del Señor si sus resultados son malos. Pero si tus resultados son buenos, tú podrás hablar con risa, con autoridad, con poder, con unción, de que Cristo Jesús hizo los cambios en tu vida. Y no será solo teología y no será solo doctrina. Son testimonios de tu vida que al caminar, al hablar, tú irradias a los demás de que sí es verdad, que Dios es vivo, que Dios hace, que Dios cambia, que Dios transforma, que es la pasión. Mira, cuando hay pasión en una persona, recuerda que, vamos a descifrar esto bien, no quiero que se me vayan por los lados que no debe ser. La pasión tiene dos fases. Una, que son las emociones que nos mueven a los afectos del pecado, el deleite, en el placer o en lo sensual. Y para eso utilizamos nuestras emociones con nuestros sentidos. Pero también la pasión puede ser el ardor, la vehemencia, el entusiasmo con que hacemos las cosas. Y de esta pasión en que te estoy hablando, de tener ese ardor, esa vehemencia, ese entusiasmo. Porque cuando tú tienes pasión por hacer algo, tú tienes que triunfar. No porque la pasión te haga triunfar, sino porque Él colocó el querer como el hacer. Entonces, esa motivación que existe por querer hacer algo con vehemencia, va a quitar del medio los temores, las angustias, el dolor, porque tú adquieres la responsabilidad y el trabajo de ir a hacer lo que te corresponde hacer y aún más allá de nuestras fuerzas, no esperando que otros te ayuden, aunque para salir en las grandes obras siempre Dios te va a colocar personas. En ti está no escoger por antigüedad que estén contigo o por amistad y por el aprecio que tienes, sino porque tengan la calificación de Dios, que estén en la misma vehemencia, en el mismo ardor, en el mismo entusiasmo, así acaben de llegar a tu vida. Porque esos son los que Dios está colocando para que tú desarrolles el plan de Dios. Pero tú tienes que ser el ejemplo, tú tienes que ser la fuerza, tú tienes que ser el motor. Ahí Dios se va a manifestar. Allí no van a haber temores, allí no van a haber dudas, porque el principio de Dios va a estar dentro de ti. Tú tienes que actuar con entusiasmo, ilimitándote cualquier cosa. Busca lo que quieres después, busca lo que quieres primero. No te frenes pensando cómo lo vas a alcanzar, porque cuando esa duda llega a ti, tú estás limitando la mano de Dios hasta donde tú crees que puedes hacer. Cuando tú no limitas la mano de Dios, tú vas a ir ilimitadamente en tu visión. Nunca pienses hasta dónde vas a llegar, ni lo que puedes hacer. Permite que tu pasión, tu iniciativa, toda la fuerza que tú le coloques a lo que estás haciendo,
desarraigue la duda y el temor, porque tu mente va a estar ocupada en lo que tú más deseas hacer. Empieza por saber algo. Cuando tú tienes pasión por algo, tú no estás esperando que la gente te retribuya o te pague con cualquier manera o especie por lo que tú estás desarrollando con interés, por lo que tú estás haciendo con dedicación, con lo que tú estás haciendo con responsabilidad y con trabajo y con diligencia. Tú lo haces aunque no te paguen. Pero Dios es tan bueno y maravilloso que como tú lo haces con ese entusiasmo, la gente va a pagar por estar contigo. Cuando tú haces las cosas en esa dimensión, tú estás en el reino de Dios, buscando las cosas para que los demás puedan crecer en cualquier área. Si el esposo solamente quiere que la esposa le haga feliz a él y él no está pensando en hacerla feliz a ella, ese pobre va a morir sin conocer lo que es el amor de una mujer. Porque amándola a ella, tratándola con amor y con delicadeza, gastando tiempo en ella, pensando en todo en ella, él va a recoger la retribución de lo que está dando. Pero como no nos movemos así, tenemos matrimonios disfuncionales. Es increíble cómo las parejas pasan meses sin tocarse, sin hablarse, sin besarse, sin acariciarse, porque no siembran lo que quieren recoger. Eso es la vida. Otra cosa muy importante, todo esto tiene que ver cómo poder soportar las aflicciones con gozo, de que el apóstol Santiago dice aquí: tened por sumo gozo, hermanos míos, lo que os halléis en diversas pruebas. Nadie va a estar gozoso en su prueba si no tiene pasión por lo que él hace. Si tú no disfrutas lo que tú haces en medio de las aflicciones, de los problemas, del dolor, de las contrariedades, tú vas a tirar la toalla, tú vas a entregar lo que estás haciendo, y entonces te encontrarás empezando otra cosa y volviéndola a dejar a la mitad del camino, porque no tienes pasión por lo que haces, porque no disfrutas lo que haces. Entonces las aflicciones serán mayores que el deseo de tú hacer. Por eso es importante hacer lo que te apasiona, en lo que tú estás dispuesto a gastar la mayor cantidad de tiempo, en lo que nadie te para, porque aunque alguien te quiera detener, tú estás viendo más allá del resultado. Eso es poder caminar en medio de las aflicciones y las turbaciones con gozo, sabiendo que en medio de esas pruebas nuestra paciencia, nuestra capacidad de esperar en que la sabiduría de Dios nos va a sacar adelante, alcanzamos el éxito. Pero se nos acabó el tiempo. El siguiente programa en invócame.com te va a llevar a otra dimensión, porque la palabra está hecha para llevarte a otra dimensión, aunque aquí en la tierra nos movemos en niveles, a otro nivel. Pero primero tienes que ir a otra dimensión para estar encendido, prendido por Dios, para en la tierra ir a otro nivel. Pero yo sé que esto apenas es el aperitivo, y sé que lo del reino de Dios es muy apasionante, porque es una manera de vivir, un estilo de vivir, de pensar, de hablar y de hacer.
y de adquirir responsabilidades y mucho trabajo, pero trabajo en Él, porque Él es el que hace en nosotros. Así que te declaro una bendición maravillosa de Dios, que Dios haya motivado tu ser interior para que tu actitud sea de una perseverancia y de un amor en el Señor. Así que en el nombre de Jesús, amén, amén y amén.